Tengan todos ustedes muy buenas tardes Marta. Hola Donato, Sabrina Roldán en los controles, la línea de la hermosa sonrisa, y tienen en el Zócalo las líneas para comunicación que probablemente sean muy importantes, anímense a llamar, hay novedades, también está abierta la página de Facebook de Paraíso Paraud para que puedan dejarnos también sus opiniones. Bueno, hoy sigue, digamos, este ciclo de conciertos así de es. cámara en el CCK, porque ahora son los días sábados a las 19 horas. Así es. Las entradas se pueden adquirir a partir de el miércoles previo a cada función por la página www.cck.gov.ar. Es una sola entrada por persona. Las entradas son libres y gratuitas, pero no pueden pasar como se hacía antes, que por ahí alguien iba sin entrada y eso ya no se terminó. La aplicación Cuidar tampoco es necesaria para poder ingresar como era antes, al principio de la pandemia. Sí se sigue el protocolo estrictamente con el aforo del 30%, hasta agotar la capacidad de la sala. Cantos del Tucumán. Antes de terminar con la agenda, yo quiero comentar que escuché el streaming de el Stabat Mater de Pergolesi y el concierto grosso para violonchelo y orquesta de Luigi Boccherini, a cargo de la Orquesta Estable, con Stanimir Todorov como solista el domingo pasado, con dirección musical de Marcelo Ayub. Sí, y las solistas vocales que fueron Jackie Livieri y Florencia Machado. Bueno, María Florencia Machado está en el mejor momento de su carrera. La cámara, el canto de cámara y el lead le sienta de maravilla, porque fue de una exquisitez tal. Marcelo Ayub, impecable la dirección en el Stabat Mater de Pergolesi. Jackie Livieri también estuvo muy bien en sus partes. Y en cuanto al concierto grosso de Boccherini, digamos, obviamente, nadie duda de los quilates de Stanimir Todorov como solista, pero quizás hubo un poquito, se nota que el Estable es una orquesta que ejecuta ópera y no es para nada una orquesta de cámara. Con todo respeto a lo que se hizo con Monteverdi, se tendría que haber hecho en este concierto con instrumentos a la usanza de época. Ya con orquesta moderna, el barroco y parte del clasicismo no corre más. No corre más, no. Y se cambió. El Stabat Mater fue maravilloso. ¿Por qué? Porque la Orquesta Estable es una orquesta que ejecuta ópera y oratorios o este tipo de obras, y entonces se sonó perfecto. Perfecto. Bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Donato Decina? ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches. Y bueno, un gusto de conectarme contigo y de saludar a la gente que está junto a Pastillas en la Madrugada. Así es, somos muy trasnochadores por acá. Y tenemos realmente un gusto de hoy ser nosotros los que te entrevistamos a vos, que siempre es de otra manera. Así es, mira, te digo una cosa, te confieso que esa es una de las cosas que tengo pendiente de hacer, un programa para noctámbulos. Espero que en algún momento se pueda dar. Seguro, es maravilloso, porque la gente espera ansiosa la madrugada y por eso llama pastillas, porque en lugar de tomar una pastilla para dormir, esperan despiertos las pastillas. Muy bien, muy bien. Bueno, te voy a presentar muy poquito. Donato ya lo van a ir conociendo a lo largo de esta entrevista, pero quiero decir que Donato Decina es un erudito de la música clásica y de la ópera, y lo digo en serio, y lo van a ir viendo a lo largo del programa, y además cuando escuchen su radio, que la van a tener que escuchar de ahora en más. Donato, ¿cómo empezó en tu vida el interés y la inclinación por la música? Bueno, el interés y la inclinación por la música vienen desde siempre. En casa se escuchaba mucha música. Mi finada madre tenía una pequeña discoteca por ella formada a partir de los legendarios álbumes de pasta de 78 revoluciones. Entonces
yo me crié entre discos de Arturo Toscanini, de Sir Thomas Beecham, de John Barbirolli, por decir los grandes directores, Herbert von Karajan en primera época. Y después, bueno, los gustos particulares de mamá, que no fueron a lo mejor todos los míos, sí, igual por supuesto, con una cierta admiración por Beniamino Gigli, por Ferruccio Tagliavini, digamos, por todo ese tipo de voces, por como se podrán dar cuenta los que conocen de tu audiencia, estamos hablando en las épocas previas al estallido de las cantantes femeninas con María Callas y Renata Tebaldi. De todas maneras, yo me fui acercando mucho más después del fallecimiento de mamá. Yo perdí a mamá cuando yo tenía 11 años, y ya a los 16, 17 años empecé yo por las mías a volver a conectarme con esa discoteca, y a partir, yo te diría, hace unos 40 años atrás, viene encadenado dos cosas. Yo miraba mucho un programa de alguien que terminó siendo un queridísimo amigo, que fue Julio Palacio, que hacía todos los sábados a la mañana en la apertura de transmisión del viejo Canal 11, hoy Telefe, un programa que se llamaba Sinfonía Matinal, donde pasaba todas las filmaciones de la década del 60 de la Orquesta Sinfónica de Boston. Entonces yo, digamos, empecé a conocer un poco más a través de Charles Munch, de Erich Leinsdorf y todos sus conciertos, la aparición de solistas de la talla de Ruggero Ricci, de un compositor como Paul Hindemith. Entonces, ahí fui abriendo todo el espectro, ¿no? Bueno, te decía que se abrió para mí todo un espectro a partir de Julio Palacio. Sí. Y justamente empecé a codearme con otros nombres, con otra gente que yo desconocía, directores de la talla de James Munch, de Erich Leinsdorf, solistas como Ruggero Ricci, compositores como Paul Hindemith, y fundamentalmente Julio presenta ahí a un compositor que después termina tanto como estaba ligado a él, termina ligado a mí, como fue Gustav Mahler. El introductor fue Julio Palacio, pero después fortuitamente en vía radial, otro grande que ya no está entre nosotros, que era un coleccionista increíble, que fue don Julio Epstein, que tenía también una gran disquería, el Club Internacional del Disco, en un programa que tenía en la vieja FM de Radio Continental que se llamaba Frecuencia Musical. Pone al aire la novena de Mahler, y fue tal el impacto que me causó que, bueno, a partir de ahí, yo diría que ahí fue el punto de inflexión y empezó el derrotero hasta llegar donde estoy en este momento, ¿no? Que es muchísimo. Ahora te van a ir conociendo de a poquitito, porque quiero contarles, que no les conté, que en la profesión de Donato es una de las más interesantes para los músicos y para los artistas, porque él es comentarista y crítico musical. Es un excelente crítico musical. Así que, y además, bueno, hace muchas otras cosas que ahora vamos a conocer. Y decime, formaste parte activa y muy importante muchos años de toda la cosa en el Teatro Roma de Avellaneda. Mucho, 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 mucho. 24 Mirá, horas de lírica. Sí, por supuesto. Mira, yo había empezado a ir al Roma mucho tiempo antes. Inclusive lo consigné el otro día en un comentario que hice en la página del programa, a propósito de que la Sinfónica de Avellaneda estuvo en el Centro Cultural Kirchner. Sí. Y yo empecé como oyente escuchando los conciertos de don José Rodríguez Foré, llevado por la que fue mi primera esposa, que era de allá de Avellaneda. Claro. Y después de ahí, muchos años después, es cuando mi querido Boris nos convoca para hacer las 24 horas de lírica. Yo formo parte del comité, yo por las mías, y ahí tomo contacto con la gente de la Cooperadora del Roma de Avellaneda. Me integro después de esas 24 horas de lírica a la Cooperadora, y empecé con
con cargos entre la comisión directiva, por supuesto empezando de revisor de cuentas, hasta después en el año 2006 llegar a ser presidente de la institución por muchísimo tiempo, Claro, prácticamente 9 años. Sí. una enormidad. Decime, y como presidente de esa institución, bueno, junto a tus colegas y esto, además integraste Consejo de la Universidad Nacional de Avellaneda, pero contame un poquito a nuestra audiencia cómo es el backstage de un teatro como el Roma de Avellaneda. ¿Qué se cocina ahí? Mira, yo ahí en ese teatro hice de todo. En las 24 horas de lírica fui telonero, fui ayudante, operé hasta la cabina de sonido de madrugada porque, como bien se dijo en el título, en 24 horas hubo conciertos hasta en la madrugada con grandes intérpretes, algunos de los cuales hoy son figuras notorias, por ejemplo el tenor uruguayo Juan Carlos Valls, que estuvo ahí. Me acuerdo que inclusive fui presentador, me tocó presentar a una figura que venía de la música popular y que terminó siendo una artista lírica como Diana María, haciendo dúos de comedia musical con Roberto Lara, y el maestro de ceremonia no fui yo. O sea, ya desde ese momento que empezamos un poco de todo, sí. Yo creo que me faltó lo único ahí, ayudar a los muchachos de la escenografía, si necesitaban montar alguna cosa por algún espectáculo, pero después todo lo demás, pasar por los camarines. Dentro de esa operadora hicimos una tarea que fue preparar con los fondos que recaudamos nosotros, ¿Sí? unos percheros con unos perfiles de acero gruesísimos para poder colgar de ahí todos los trajes de las producciones operísticas. Claro que son inmensos. Todos los vestuarios. O sea, que imagínate que eran unos percheros con unos hierros de un peso de la Gran 7, Claro. y todo costeado por la labor de buffet que llevaba adelante la cooperadora. Bueno, pero lo tuyo fundamentalmente, y por lo que yo te conocí además de otras cosas, es la radio. Y bueno, estuviste en muchos programas en Radio Clásica, en Radio Nacional, estuviste con Boris. Contá un poquito así, en resumen, la trayectoria para llegar a la actualidad. Mirá, empecé con colaboraciones justamente en la actualidad lírica que llevaba adelante Boris con Germán Bauavio. Después me contacta Eduardo Casulo, que estaba por iniciar una gira muy importante por Italia con un espectáculo que era una adaptación de la ópera Carmen, que se llamó Carmen de los Corrales. Me llama para que yo lo ayudara a conducir en su ausencia Gustavo Otero. Empezó siendo un reemplazo de 45 días y terminó siendo una estancia de 8 años. Así que ahí tuve la fortuna de estar en varias emisoras. Me acuerdo haberte recibido a vos en Radio Patricios. Sí, cómo no. Por temas justamente de abonos del Teatro Colón, la preocupación de ustedes con una carta de lectores que habían mandado al diario. Sí. Después. El regisser es ese. Exactamente. Guillermo Asensio. Exactamente, fue Guillermo Asensio. Y después de eso pasamos por Ópera Club, estuviste. Claro, pero antes de Ópera Club, con Operaire, con Eduardo Casullo, pasamos nosotros a lo que hoy es Radio Amadeus Cultura Musical, en ese momento era Cultura Musical nada más. Y dentro del mismo grupo de emisoras terminamos haciéndolo en Radio Cultura. Y ahí es donde viene la invitación para integrarme al Ópera Club. Yo estuve en la última etapa del Ópera Club del 2011 al 2016, 5 años. Y así llegamos al 2017, donde tenés tu propio programa de Paraíso para usted. Pero exacto, y aparte, sí, se quería agregar una cosa, que aparte es otra experiencia distinta porque estamos haciendo streaming, es decir, estamos haciendo imagen y sonido, es prácticamente como hacer televisión todas las semanas. Es lo que te iba a decir, es una radio que se ve, por eso la audiencia va a tener acá abajo el zócalo, cómo van a entrar a onradio.com.ar, ya lo vamos a poner allí. Y si te parece, como ellos ya vieron un primer clip al comienzo, pequeñito,
del comienzo de tus programas. Tus programas son maravillosos porque tienen segmentos. Entonces ellos ya vieron el segmento agenda, que es nutridísimo, pero bueno, vieron 2 minutos. Si te parece ahora, les hacemos ver otro segmento muy interesante y luego nos contás. ¿Te parece? Me parece perfecto. Una obra comentada para ustedes. ¿Cuántas tormentas musicales vamos a tener hoy en el programa? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, por suerte, gracias a Dios, qué lindo escucharte y verte, Eduardito. Bueno, gracias. Eduardo, una obra de excepción. Excepcional, Sí. realmente excepcional. Le Grand Macabre de Ligeti, que se estrenó en 1978 en Estocolmo, es una obra maravillosa. Sí. Maravillosa, realmente espectacular. Tiene cosas... En realidad es una especie de contraofensiva contra la antiópera. Claro. Sí, Y está muy bien realizada, tiene determinados efectos sonoros que están dados por cornetas de autobús, de coches, de las que normalmente utilizan los payasos en el circo. Claro. sí, Esas bocinas de auto. También pide una armónica cromática, también utiliza efectos sonoros como hipos y eructos. Y realmente hizo una obra maestra. Es la única ópera, Sí. lamentablemente, que escribió Ligeti. Perdón. Sí. Tiene dos versiones, una versión original y una versión corregida. Sí. Y creo que vale la pena, vale la pena. Hace poco la vimos en el Colón y realmente es una obra, a mí me fascina Sí. porque él hace reminiscencias tanto de Mozart, Monteverdi, Rossini, Verdi, mezcladas en la modernidad de su escritura. Claro. Y creo que es una obra cerrada maravillosa, realmente espectacular, que vale la pena verla. Exacto. Te diría dos cosas. Nosotros la que vimos en el Colón fue muy accidentada por cuestiones gremiales. El Colón no la dio completa, la dio como en la forma de un ensayo abierto con una adaptación que el director de orquesta asignado Baldur Broniman hizo con autorización de los familiares de Ligeti. Sí. Y después la hace La Plata, que ahí sí fui, más allá de también otro conflicto gremial, pero en este caso, bueno, se hizo lo mismo, el coro no se vistió, pero se hizo lo mismo con la esencia, con una labor descomunal de Tito Chequerini al frente del estable de La Plata, y una reci muy interesante de Pablo Maritano, tan en boga hoy en el Colón, ¿no? Así que me considero un privilegiado de haberle escuchado la partitura completa, y te puedo asegurar que salí más reconfortado todavía que cuando la vi en el Colón. Sí, por supuesto. Yo tuve oportunidad de verlas también y me parecieron excelentes, sobre todo lo de La Plata. Sí, Existe una versión reducida también sí, para orquesta de cámara, ajá. que esa, bueno, no la hemos visto nunca. Sería bueno Pero- para hacer, ¿no? Pero estaría bueno para poder hacerla. Lo que pasa que es tan dificultoso el canto y sí, que es muy difícil conseguir las voces. Bueno, Obvio. te digo una cosa, que todo Ligeti es descomunal. Hablar, por ejemplo, de su obra de atmósferas para orquesta, que es una obra capital del siglo XX para las orquestas sinfónicas. Hablar de su trabajo para órgano, que también es descomunal, que poco saben, ¿no? Y que Martin Hesselbock lo hizo en el Centro Cultural Kirchner Sí. hace un par de años. La verdad, es fascinante. Sí, realmente es un compositor excepcional y esta obra en particular a mí en lo personal me parece fascinante. sí, que le Perfecto. dio mucha Fascinante. difusión también a la obra de Ligeti fue la soprano, que es directora de orquesta, la canadiense, Barbara Hennigan. Sí. Bárbara Hennigan, sí, así es. Eduardo, ¿qué escenas vamos a ver? Mira, vamos a ver todo el inicio. Lamentablemente, aunque está dividida en 2 actos y 4 escenas, por una cuestión de tiempo, el corte nunca en las óperas contemporáneas, como no están divididas en área, Claro. cabaleta, en fin, concertado, son continuas. Así que bueno, hice un corte a los 14 Perfecto. minutos, pero la vamos a ver desde el principio, que es un inicio muy, pero muy interesante. Empieza con un Dies Irae,
que está hecho precisamente con bocinas. Sí. Así que bueno, espero que lo disfruten. Vamos a ver una versión de La Furia del Baus. Sí. Y bueno, espero que les guste tanto como me fascina a mí. Los mismos que le hicieron el Colón, La Furia del Baus, en este Gran Macabre de Giorgi Ligeti. Hasta el sábado que viene, Eduardo. Hasta el sábado y cariños para todos. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Al aire. Ya vieron esa maravilla de segmento. Contanos todo, por favor, porque siempre tenés una sorpresa. De cómo es el segmento, mirá. En particular, La Gran Macabra. El Gran Macabre de Giorgi Ligeti. Bueno, eso es una cosa que yo, cuando agrando el programa, porque nosotros entre el 2017 y el 2020, al principio del 2020, hacíamos solamente 1 hora de duración. Claro. Las temporadas del 2018 y 2019, que fueron importantísimas, hicieron que muchas veces nos quedáramos cortos del tiempo con tanta cosa que queríamos comentar y difundir. Claro. Vos imaginate que a mí me toca, por ejemplo, en el 18, un fin de semana increíble, 48 horas increíbles que arrancaron un sábado a la noche con la Orquesta del Sodre de Montevideo. Al día siguiente, a la tarde, se presenta y debuta en el Colón Ana Netrebko, termina Ana Netrebko y salimos disparando al Centro Cultural Kirchner porque tocaba Marta Argerich. Cartón lleno era eso. No, y el cartón lleno fue el día siguiente que se presenta en el Colón Maxime Bengueró para el Mozarteno argentino. Es decir, yo me sentí en ese momento como que estaba en Europa, ¿viste? Porque claro. Nunca me había pasado una cosa así, una constelación de estrellas tan grande, presentándose 2 días seguidos. Entonces eso un poco obró de disparador. Qué bueno. Para que yo me jugara a pedir 1 hora más de transmisión. Y con 1 hora más de transmisión se agrandó el equipo. Claro. Yo cuando empiezo en el 2017, mis compañeros de ruta que yo seleccioné, lamentablemente los 2 ya no están. Una fue Mónica Rossi y el otro fue Alberto Soma. Por diferentes circunstancias, enfermedad de los 2, los perdí. Se sumó Marta Corellicet, que hacía colaboraciones al principio, ya quedó como panelista fija, y después a ellos convoqué a una queridísima compañera y amiga nuestra, Graciela Morgenstern, que también es crítica musical, que intervino muchos años con Osvaldo Quiroga en el Refugio de la Cultura. Del Ópera Club rescaté a Roberto Falcone y yo le retribuí la generosidad a Eduardo Casullo convocándolo. Cuando lo convoco a Casullo, fundamentalmente le digo: vos sos especialista y te gusta el repertorio del siglo XX. Vos tenés que hacerme eso en el programa. Y ahí vino justamente que con el tema de la pandemia, digamos, al no haber música en vivo, al no haber teatro en vivo, claro, empezamos a hacer videos de difusión y me jugué a mantener lo mismo las 2 horas. Fantástico. Yo tenía un contrato firmado con la emisora por las 2 horas, que si yo hubiera querido, lo hubiera achicado a los 2 o 3 meses el espacio, dije que no. Y bueno, es una relación de mutua amistad, de mutua camaradería con las autoridades de la emisora, y eso se ve a la legua. Además, las cosas tecnológicas que tenemos, los adelantos tecnológicos que tenemos, no los tiene cualquier emisora de streaming. No, claro. Es como un canal, es igual que un canal de televisión. Sí, pero aparte, una cosa, mirá, Sara, yo me maravillo de algo, y es el hecho que simplemente con un teléfono celular, con un enlace como el que estamos manteniendo ahora en este momento para el reportaje, puedo estar transmitiendo desde la calle como si estuviera haciendo un móvil de exteriores, cuando antes un canal de televisión, hoy día, bueno, sí, un canal profesional tiene que mover un camioncito, camarógrafos, iluminadores, el periodista. No, la tecnología, el avance tecnológico nos ha dado una mano enorme para poder difundir y hacer lo que vos haces tan bien. Pero mira, quiero que nuestra audiencia vea otro clip
que a mí me fascinó de un programa de tu radio, de Paraíso para Usted, que es sobre un libro del bel canto, pero que para mí son 5 minutos que entre vos y tu invitado, que ahora vas a contar después quién es una masterclass. Así que los dejamos con ese clip y luego... Ahora está cortado. José María Cantilo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Donato? ¿Cómo estás vos? Un abrazo enorme, Marta Colar-Lisset te saluda. Hola José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Encantado de oírte. Bueno, igualmente, querido, y felicitaciones desde ya por este nuevo niño, porque yo diría que cada libro que uno escribe es como tener un hijo. Bueno, justamente, yo no tengo hijos, debo decir, en mi matrimonio, Claro. pero he plantado un árbol y he escrito varios libros. Así es. No te preocupes que a mí me pasa exactamente lo mismo. Exacto. José María, ¿cómo es la génesis de este libro que básicamente nos trae una investigación histórica de lo que ha sido el repertorio belcantista entre nosotros? Es claro, porque yo les explico, Donato y Marta, que en realidad a mí me gusta toda la música y en especial la ópera. Por supuesto. Pero dentro de la ópera siempre tenía una pequeña debilidad por aquel estilo virtuosístico y lleno de ornamentaciones que es el del bel canto. Exacto. Y les diría que lo primero que he oído y cómo he aprendido todo esto ha sido a través de grabaciones de todo, de Tito Schipa, de La Barrientos, de todos los grandes cantantes, Claro. y por ejemplo de Alfredo Kraus, uno de los máximos belcantistas. belcantistas. Tal cual. Así que esa ha sido mi escuela, y un día dije, bueno, si yo soy belcantista, debe haber otros belcantistas y que aprecien esto, y pensé hacer un poco una historia, no es toda una historia, sino un ensayo sobre la historia del bel canto en la Argentina. Así es, aparte, bel canto que tiene mucho que ver con los orígenes de la patria, justo que estamos hablando un 10 de julio, un día después del 9, ¿no? Exactamente. Porque, claro, hay una persona que es fundamental, que es Mariano Rosquello. Así es. Sí, señor. Claro, él fue el pionero de todo esto, y él que primero organizó un estreno de ópera en Buenos Aires, Sí. en la Buenos Aires casi colonial, muy poco después de lo colonial, antes de la independencia y antes del 25 de mayo, lo único que había eran reuniones, tertulias, digamos. Exacto. Sí, señor, tal cual. Tertulias, y entonces se cantaban algunos fragmentos de música que llegaban de Europa, pero nada más que eso. En cambio, con Rosquella se organizó el primer Barbero de Sevilla, de Rossini, en Así Buenos es. Aires. Qué bárbaro. Y eso fue todo un hito, porque a partir de ahí comenzó el bel canto, digamos. Claro. Sí. Bueno, y hubo un pequeño interludio que fue un Don Giovanni, Sí. que organizó el mismo Rosquella, y después siguió Rossini, Donizetti, Bellini, que son los tres protagonistas de mi libro. Exacto. Lógico. Claro. Desde ese momento el público de Buenos Aires se volvió muy aficionado, casi diría fanático del bel canto. Eso, y te lo digo así, se lo digo un poco rápidamente, hasta más o menos 1870, Claro. que se cerró el antiguo Teatro Colón, apareció el Teatro de la Ópera, y entonces, salvo un momento, unos años en que en el Teatro Politeama cantaron las tres grandes divas Sí. que debutaron Sí. ahí, que fueron la Patti, Sí. la Repaccini y la mujer de Alvear, De ¿no? Alvear, Exacto, sí, de Marcelo Regina Alvear. Pacini de Alvear, sí. Claro, y ¿cómo se llama la española? Barrientos. María Barrientos. Salvo eso, que fueron, sí, divas belcantistas y que trajeron acá. Después ya apareció, bueno, Verdi con toda su fuerza, y a Verdi al principio se podría haberlo tachado un poco también de influido por el belcantismo. Por supuesto, el primer Verdi seguro. El primer Verdi seguro. Y después ya vino Puccini, el verismo, etcétera, Lógico. y la gente se adscribió un poco a ese estilo. Pero en la época del 50, ustedes saben muy bien que hubo un renacimiento del bel canto, Sí. traído de la mano de María Callas. Así es. Sí. No solamente de María Callas, pero de María Callas, de
de Leila Genser, de Montserrat Caballé, de John Sutherland, en fin, de esas grandes figuras femeninas y de tantos cantantes. Hoy en día, ustedes han visto que los tenores, por ejemplo, están muy dedicados al repertorio belcantista, Sí. hablo de Camarena, de Flores, Exacto. Sí, de- Lawrence Brownlee, que es el gran Exactamente. rossiniano en este momento. Rocha, el uruguayo. También. Y hay un americano que ustedes deben conocer, Michael Sí, Spires, señor. Sí, señor. que es también... Todos ellos están atraídos, como nosotros, por el imán del belcantismo. Bueno, ya escucharon esta masterclass, como digo yo, del bel canto. Entre Donato y su invitado y su colaboradora, dieron una masterclass que lo corté en 5 minutos porque no hay tiempo. Contanos. Mirá, eso fue increíble porque aparte es un queridísimo amigo, el doctor José María Cantilo, diplomático de carrera retirado, pero con una vida riquísima en experiencias vividas, operómano de ley, aparte de crítico, y que tiene también su programa. José María, para que tengas una idea, ha tenido vínculos y conversado con Hans Hotter, por ejemplo, en su estadía como cónsul en Alemania en los años 60, y también en un vuelo de Londres a Alemania coincidí con María Callas. Por ejemplo, eso creo que lo contó en el programa. Sí, Sí. maravilloso, maravilloso. Por Y eso realmente su libro es tan jugoso me imagino. y con unos detalles históricos interesantísimos. Es decir, mucho de lo que estamos en el tema sabemos cómo se introdujo el género lírico en el Río de la Plata. Claro, pero él lo puso en un libro. Fue realmente una masterclass maravillosa. Sí. Ahí la audiencia nuestra va a tener en el Zócalo cómo verla completa, ese programa del cual yo tomé un pequeño clip. Así que ahí lo voy a estar poniendo en el Zócalo. Decime, Bueno, hablemos, de una cosa muy importante de la que vos participás y sos miembro activo de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. Contanos esto, que desde 2013 sos el secretario adjunto, ¿verdad? así es. Bueno, justamente a mí me convoca un gran crítico también lamentablemente fallecido, pero que por muchos años fue una de las plumas principales de crítica musical del diario La Nación, que fue Héctor Coda. Un señor en todas las letras, realmente un maestro de lo que es la opinión en música. Sí. Y él me convoca también para asociarme. También arranqué y también arranqué en los cargos directivos, primero también como revisor de cuentas, después pasé ya directamente a una vocalía y después para ir cubriendo algunos cargos vacantes me designan en la posición de secretario general adjunto, que comparto ese cargo, los dos que somos. El otro es nada más ni nada menos que mi queridísimo maestro Juan Carlos Montero, que fue también director general y artístico del Teatro Colón, además de reconocido crítico. Así que imagínate el orgullo que es para mí pertenecer a esa institución tan seria sobre la crítica musical, ¿no? Sí. Y tienen premios anuales y la verdad que para los músicos es maravilloso. Lo frenó la pandemia, pero ahora justamente se ha hecho la votación que estaba pendiente del 2019 y un reconocimiento, un par de hechos a quienes trataron de lucirse en el 2020 tan irregular. Se llegó a una consideración que después ya todo el mundo conocerá cuando llegue la entrega de los galardones, quiénes fueron, pero sí, se votaron también como hechos positivos. Era imposible juzgar como una temporada regular algo tan tremendo como se tuvo que pasar, ¿no? Claro. Y de a poco ahora se está recuperando la actividad como se puede. Colón ya está adelantando mucho más, está empezando a recuperar un cierto viso de normalidad. Sí. Faltarían que los organismos estables de nación empiecen a
a moverse, que algunos ya lo están haciendo, y por supuesto a ver qué pasa con La Plata, con el Teatro Argentino, que desde marzo que hubo concierto de la Orquesta Estable, nunca más volvieron a hacer algo. Bueno, Exacto. ya volveremos a una nueva normalidad. Donato, es un placer hablar contigo, el tiempo es tirano, porque además quiero dejarlos a nuestra audiencia con una perlita de esas que sabés poner en tus programas, que justamente es este programa del 10 de julio de este año, y es una perlita histórica con Manuelita Rosas y una historia muy linda, ¿sí? Con eso se va a quedar la audiencia. Queremos agradecerte enormemente este rato y ponemos en el Zócalo donde te van a ver y escuchar los sábados de 19 a 21, ¿verdad? Exactamente, y un poco también, así como te ven a vos, pueden ver esos programas que también están subidos a YouTube. Tal Así cual. que, Se pueden ver los viejos también, por eso vamos a poner el Zócalo. exactamente, Perfecto. exactamente. Donato, Sara, yo te placer. quiero agradecer enormemente este momento, y por supuesto a tus órdenes para lo que vos necesites. Muchísimas gracias y la verdad fue un placerazo. Los dejamos con la perlita. Bueno. Chao, gracias. María, Sí. una cosa que me llamó mucho la atención, una perlita de tu libro, Sí. es cuando mencionás las tertulias de Manuelita Rosas, la propia Manuelita cantando Una boche poco fa del Barbero de Sevilla. Eso sí que no me lo hubiera imaginado nunca, yo tampoco. Bueno, pero si bien todo el periodo de Rosa, el rosismo, fue bastante duro para la cultura, especialmente la cultura musical, y se suspendió la ópera, que hasta ese momento existía con bastante ímpetu. Se le debe agradecer bastante a Manuelita, que ella fue prácticamente el artífice de que se abriera el Teatro de la Victoria, y Sí. ahí hubo bastante bel canto. Y yo creo, no me acuerdo en este momento, tengo exactamente si el año, puede haber sido 1848, cuando se estrenó Lucia di Lammermoor. Sí. Sí. Ahí, entonces, y bueno, y ella estuvo presente. No, ella le gustaba, era una mujer refinada, y le gustaba la ópera y el canto. Así que por suerte, en ese momento, porque creo que tanto al padre como a la madre no les interesaba ese repertorio, y más bien, como lo pongo yo en el libro, les gustaban las payasadas de los bufones. Sí. Sí, lógico, sí. 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 Bueno, para algo Manuelita la consideraron, y muchos la nombraron, la princesa federal. Exactamente, sí. Y sobre todo la dulcificadora de los problemas que teníamos Sí. en ese momento. Así que- Exactamente. José.